Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Hoy vamos a hacer una clase especial y me parece muy importante mencionar, más allá de que es precisa por el tiempo, porque esta semana misma, el lunes a la noche, empieza la fiesta de Sukkot para el pueblo de Israel. Es importante mencionar, saber que estas últimas clases que estuvimos teniendo, yo lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, es en mérito, tienen sponsors, en mérito del bienestar espiritual, material, que todo lo que ellos necesiten para la familia Calvillo Hernández y Francisco y Diego. Espero que estén bien, que Akadosh Baruj Hu, que Dios escuche sus plegarias y los bendiga de vuelta en todas las cosas materiales y espirituales que necesiten. Hoy, como aparece ahí el título, vamos a estudiar sobre la fiesta de Sukkot y si tiene, y si la tiene cuál, relación con Bnei Noach, con no judíos. Algunos de los puntos de esta clase ya los tocamos el año pasado, alrededor de esta época. Está grabada la clase en el canal para aquellos que la quieran ver, solo que está en esa clase más comprimido, en 10 minutos. Hoy vamos a ampliar un poco las ideas y voy a compartir con ustedes al final de la clase un texto que yo mismo escribí. Probablemente la gente sepa, estoy haciendo una traducción de Tehilim, de los Salmos. La primera parte, o sea, los primeros dos libros ya están listos, ya está impreso, y ya, etcétera, ya salió. Y estoy trabajando en la segunda parte. Borja Hashem, gracias a Dios, después de un año muy movido con casamientos de dos hijos, etcétera, en Eretz Israel, ni siquiera en Argentina, ya voy por el Salmo 119. Me falta trabajar unos 4 o 5 meses más. Pero esto incluye un salmo anterior, 117, que vamos a estudiar ese salmo. Son 2 versículos nada más. Vamos a estudiar ese salmo y vamos a estudiar un texto que yo escribí basado en discursos hasídicos del Rebbe sobre ese salmo y la relación que tienen Bnei Noach con Sukkot. Me pareció interesante estudiarlo directamente de adentro, no porque yo crea que mi texto es realmente importante y valioso, etcétera. Podríamos estudiar el discurso de los, son 2 discursos del Rebbe. Lo que pasa es que son muy profundos, muy complejos, que de hecho, si no me equivoco, en el canal también están, no recuerdo ahora exactamente. Son de Sukkot de 5726, pueden buscarlo en la aplicación Bnei Noach, también aparecen ahí. Uno puede tener un buscador de los videos de YouTube, 5726. Son 2 discursos hasídicos muy, muy, muy interesantes, en donde el Rebbe, en mucho detalle, explica este asunto de la relación de los no judíos con Sukkot. Ahora bien, en esto, más allá de la introducción que yo di para saber la hoja de ruta de lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender, en esto hay 2 aspectos. 2 aspectos. Aspecto número uno es el aspecto alágico. Alágico significa legal. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo, cuándo, cómo cumplimos con la voluntad de Dios. Esto es el aspecto número uno de la clase de hoy, que es lo que va a tomar la mayor parte del tiempo. Y el aspecto número dos es un aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir un aspecto espiritual? La halajá, la ley judía también es espiritual, por supuesto, porque estamos discutiendo sobre la voluntad de Dios, qué es lo que Hashem quiere de nosotros o no, que hagamos o que no hagamos, etcétera. Por supuesto que la halajá también es espiritual, la ley judía también es espiritual, pero dentro de todo esto hay un aspecto espiritual que tiene que ver con el alma de cada uno de nosotros, el alma de judíos, el alma de no judíos, el rol de cada uno de nosotros en el mundo. Y en esto no hay una, hay mucha información al respecto de Sukkot. No es que para no judíos, a eso me refiero, más allá que la información de Sukkot para judíos está llena también, por supuesto. Pero hay mucha información de Sukkot para no judíos. Algunos de estos puntos los vamos a estudiar. Cuando digo que hay mucho, no es que son diferentes temas. En general, siempre se toca el mismo tema y nosotros los vamos a tocar, los vamos a estudiar, vamos a verlo juntos. Vamos a empezar para no perder más tiempo. Punto número uno. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? ¿De qué se trata esta fiesta? Esto es una traducción de pedacitos de versículos en Parshas Emoir. Parshas Emoir es una parsha en el tercer libro de la Toira, en donde hay otras parshas también que hablan del mismo tema, Parshas Pinjas. Parshas Emoir, la Toira, Parshas Re'ei. Parshas Emoir, la Toira nos explica la fiesta de Sukkot, todas las fiestas, entre las cuales está la fiesta de Sukkot. Para entender esta fiesta de Sukkot, que por supuesto ustedes pueden leer los versículos ahí, van a ver que yo subrayé, por así decir, en otro color, algunas palabras. Ahora vamos a estudiar. Ahora van a ver por qué. Entre las diferentes fiestas del pueblo de Israel hay 2 tipos de fiestas. Hay un tipo de fiesta, como por ejemplo Rosh Hashanah,
que ya fue, Rosh Hashanah, Yom Kippur, el día de Rosh Hashanah es el comienzo del año, Yom Kippur, y hay otro, y el día de la expiación, del perdón, como lo quieran llamar, y hay otro tipo de fiestas que se llama Shalosh Regalim, en hebreo, tres fiestas de peregrinación. ¿Qué significa fiestas de peregrinación? Todo el pueblo de Israel, o el que podía, no es que era, es una mitzvah, por supuesto, era una mitzvah, hoy en día no lo es, pero era una mitzvah, ir a Jerusalén, en la época en que el templo estaba construido, ir a la ciudad de Jerusalén. No es que había que ir caminando a la ciudad de Jerusalén, no señor, uno podía ir en barco, en burro, en lo que sea que viajaba, y llegado hasta cierto punto muy cerca de la ciudad de Jerusalén, se bajaba del burro, se bajaba de la carreta o lo que sea con lo que estaba viajando y caminaba hasta Jerusalén. Y entraba caminando a Jerusalén, era un momento de mucha alegría, la gente de Jerusalén, los habitantes de la ciudad recibían a la gente con mucho cariño y había lugar para todos, y es uno de los grandes milagros que ocurrían en Jerusalén, porque de repente se llenaba de gente, de repente se vaciaba, como un acordeón que se llena de aire, se vacía de aire y iba variando la cosa. Todo el mundo estaba cómodo, todo el mundo estaba feliz, todo lo que nos enseñan nuestros sabios en la Mishnah Pirkei Avos. Nunca le faltó a nadie, nadie se quejó que le faltaba lugar para dormir en Jerusalén. Ok, fiestas de peregrinación, que son tres en el año. Hoy, por supuesto, nos vamos a detener en una. A pesar de que son tres, nos vamos a hablar de las tres. Y las tres en orden, como realmente aparecen. Esto está en la Mishnah en Rosh Hashanah, al comienzo del Talmud en Rosh Hashanah. El tratado se llama así. Pesach, Shavuos, Sukkot. Pesach es la salida de Egipto, Shavuos es la entrega de la Toira. Y hoy nos vamos a detener en Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Un momentito. Pesach, de vuelta, era la salida de Egipto. ¿Ok? Es un evento específico que lo podemos leer en la Toira. Lo podemos leer en la Toira, en Parshas Boy, el pueblo de Israel sale del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, festejamos la salida de Egipto, esto ocurrió en el 15 de Nisan, y festejamos, ok, buenísimo, Pesach. Comemos matzah y bla, bla, bla. Hoy no vamos a hablar de los detalles de Pesach. Shavuos, ¿qué es Shavuos? 6, 7 de Sivan, no voy a entrar en la discusión alágica ahora de cuándo fue Shavuos, cuándo es Shavuos. Hoy lo festejamos el 6 de Sivan, y que son 50 días después de Pesach. Y esto recuerda la entrega de la toira, que hay mucha profundidad aquí, si Shavuot es realmente la fiesta de la entrega de la toira o no, de qué se trata, ok, hoy no vamos a hablar de esta profundidad. El punto es que hoy en día, 6 de Sivan, festejamos Shavuot, fiesta, Zman, Matan Toiroseinu, es el día en que Dios nos regala la toira, eso es Shavuot. ¿Y Sukkot? No sé. ¿Y qué es Sukkot? No sé. ¿Cuándo es Sukkot? El 15, ok, acá está, el versículo, mi mouse se murió. Un segundo. A veces pasa esto. Aquí está esto. Perdón. Problemas técnicos. El 15, acá está. El 15 del día del mes. El 15 del séptimo mes. El séptimo mes es Tishrei, es el mes que estamos viviendo ahora. El 15 del séptimo mes en el calendario hebreo, que no es el mismo que el calendario gregoriano. Este va a ser la fiesta de Sukkot y celebrarán una fiesta. De vuelta, estos tres puntitos son porque yo corté algunas partes que ahora no son importantes. 7 días es la fiesta de Sukkot, es el primer día fiesta, el octavo día fiesta, ya vamos a hablar más adelante del octavo día, se llama Shmini Atzeres, hoy buenísimo, espectacular. ¿Qué hay que hacer en esta fiesta? ¿Ok? La Kachtem Lohem tomarán para ustedes, yo dejé tres puntitos, se refiere a todo un montón de frutos que lo vamos a estudiar en un minutito, paciencia, vamos a celebrar 7 días, espectacular. ¿Qué celebramos? No sé todavía lo que celebramos. Ok, ok, vamos, vamos. Todavía no sabemos qué es, pero no importa, dale. El 15 de Tishrei celebramos, dale. La Teira dice que hay que celebrar. ¿Qué celebramos y cómo celebramos? Hay que sentarse en cabañas. Es verdad, cabañas, qué lindas las cabañas. Esta mayúscula no va, no importa. Hay que sentarse en cabañas. Ok, no sé lo que es una cabaña, no me preguntes porque no tengo la menor idea. La Toira no define qué es una cabaña. La palabra cabaña en la Toira se dice suka. Sukkot significa cabañas en plural. Sukkah es una cabaña. Ok, ok, hay que sentarse en cabañas, pero no sé lo que es una cabaña. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Ok, ok, dale, tenés que vivir en la cabaña como vivís en tu casa durante 7 días. ¿Quiénes tienen que hacer esto? Todos los ciudadanos de Israel. No confundir. Ciudadanos de Israel no significa el país que se llama Medinat Israel, que tiene ciudadanos. No, 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 no. Cuando la Torah dice el lenguaje en hebreo es Kol Ha'ezrach Be'Israel. Todo judío, a eso se refiere. Judío, judía. Podemos discutir si las mujeres están exentas o no. Esto es otra historia. No voy en la profundidad de esto. En la práctica están exentas de Sukkah, no importa las judías, pero se refiere a los judíos.
Kol Ezrach Israel Yeshbu Besukois, se van a sentar en cabañas. Ok, ok, pero todavía no sé lo que estoy festejando. No sé, anda a una cabaña y agarra un montón de frutos que vamos a estudiar en un minuto y sentate en la cabaña. ¿Y qué festejo? No sé. Pesaj era la salida de Egipto. Y Shavuot era la entrega de la Toira. Y tengo que ir a Jerusalén caminando, como expliqué antes, peregrinación. ¿Y Sukkot? No tengo la menor idea de lo que festejamos en Sukkot. Ok. Y termina la Toira diciendo, Parshas Emor de vuelta, para que sepan, Leman Yeidu Doroiseigen, para que sepan sus generaciones, que en Sukkot, en cabañas, asenté a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¡Ah! Entonces, ¿qué festejamos? Y no sé, unas cabañas, unas cabañas cuando salimos de Egipto, pero entonces es lo mismo que Pesaj. Pesaj es la salida de Egipto, Pesaj es en Nisan, en el mes de Nisan, que es el mes de la primavera, por eso se llama Chodesh HaAviv, el mes de la primavera. Eso es Pesaj, Pesaj, ok, ok. Y en Sukkot, ¿qué festejamos? Sukkot, también la salida de Egipto. Ah, oh, ok, pero entonces es en Nisan, la salida de Egipto es en Nisan. ¿Cuándo es Sukkot? No, es en Tishrei. ¿Y qué es Tishrei? Tishrei es el final del verano. En la tierra de Israel, Tishrei es el final del verano, es el comienzo del otoño. Por eso al final de Sukkot llueve. Tiene que ver con agua, tiene que ver con la bendición y que el mundo entero es juzgado por el agua, cuánto agua vamos a tener. Y el agua, al fin y al cabo, va a determinar la abundancia que tengamos ese año. Ok, entonces Sukkot, ¿qué es Sukkot? Y no sé, Sukkot tiene que ver con la salida de Egipto en Nisan, pero lo festejamos en Tishrei, ¿ok? Ponele. Y lo que hay que hacer, ahora vamos a ver por qué, y lo que hay que hacer es, nada, tenés que saber que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los asentó en cabañas. ¿En serio? ¿Qué cabañas? Cuando salieron de Egipto estaban en un desierto. ¿Qué cabaña ni cabaña? Ok. Entonces no es tan sencillo entender de qué se trata Sukkot. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? Muy bien. Vamos a ver un poquitito más de detalles. La Toira dijimos recién, ahora vuelvo, no se preocupen, ahora vuelvo. La Toira dijo que hay que tomar algo, unos frutos, que yo los salteé, no están acá. La Toira dijo que hay que tomar algo, la Toira dijo que hay que poner unas cabañas, la Toira dijo que hay que saber que estuvimos en cabañas, pero no entiendo nada. No entiendo nada porque en esas cabañas estuvimos en Tishrei, perdón, en Nisan, en el mes de Nisan, la primavera, Tishrei es final de verano, otoño. No entiendo qué es Sukkot. No se entiende nada. Ok, vamos. Primero que nada, ¿de qué frutos habla la toira? Estos son unos dibujitos, lo pueden buscar, está ampliamente, estos son conocimientos súper conocidos, no me necesitan a mí para muchos detalles de esto, así que no quiero detenerme demasiado en esto, pero por lo menos una parte. Primero que nada, ¿cuáles son los frutos que hay que tomar? Tomar, agarrar, tomar, no beber. En Argentina decimos tomar, beber. Acá estamos hablando de agarrar con las manos. ¿Qué es lo que hay que agarrar con las manos? Ok, estos cuatro frutos. Ajá, ¿cuáles son? Esroig, que la Torah no dice la palabra de trog, es Torah oral, la explicación de esto. Lo único que la Torah dice es pri eitz hadar, el fruto de un árbol que vive o hermoso. Hay diferentes formas de traducirlo que tienen que ver, el Talmud mismo se detiene en esto, etcétera. Significa un etrog, es una especie de cítrico, no es un limón. Puede parecer, pero no lo es. Es un cítrico que se llama citrón, etrog. Crece en muchos lugares. En Chabad, específicamente en Chabad, la costumbre es tomar, usar estroigim, estroigim que vienen de Calabria, de Italia. Son caros, porque hay que importarlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que hacemos en Chabad. Esta es la forma que tienen en general. Acá también hay otro dibujito, otra fotito, y lo pueden buscar de vuelta en internet. No me necesitan a mí para saber lo que es un estroig, un etrog. Vayan a buscar etrog y lo van a encontrar rápidamente. Una hoja de palmera, capoistmarim, dice la toira. Capoistmarim se llama un lulav. Lulav es una hoja de palmera que acá se ven cuando la hoja de palmera crece en el centro de la palmera y sale para arriba, están todas las hojitas pegoteadas, después la hoja se abre, es una hoja de palmera antes de que se abra. Después mirto, hadas, tiene un aroma muy rico, esto es un hadas, hadasim, mirtos, y sauce araba, este no tiene ni aroma ni gusto, y esto es famosísimo también, no me voy a detener en detalle, solamente para que tengan una idea de algunas ideas nomás, un poquito de una idea. El esrei tiene gusto y aroma, el lulav, en realidad, el dátil tiene gusto y no tiene aroma, el hadas tiene aroma, no tiene gusto, y la araba no tiene ni gusto ni aroma. Esto representa cuatro tipos
judíos. El que cumple la mitzvah, las mitzvot con muchas ganas, etcétera, y el que estudia con muchas ganas, ese es gusto y aroma. El gusto representa el estudio de Torah, el aroma representa las mitzvahs. Entonces, sin entrar en todos los detalles, porque esto es conocimiento súper conocido y no es el asunto que hoy quiero enseñar, pero sin entrar en todos los detalles, la Torah manda a tomar estos cuatro frutos y alegrarnos en esta fiesta. Besamachta bejageja, es una fiesta con muchísima alegría. Ok, shoy. Esto es lo que hay que tomar, los frutos. Perfecto. Cabañas. ¿De qué cabañas estamos hablando? De vuelta. Dijimos que Sukkot, voy para atrás un segundito, para que sepan que cuando los saqué de Egipto, de la tierra de Egipto, los asenté en cabañas. Entonces Sukkot está relacionada con la salida de Egipto que fue en Nisan. Hay una discusión entre nuestros sabios de qué cabañas estamos hablando. Por un lado está Rabbi Eliezer, que dice Rabbi Eliezer, nubes de gloria. Dios nos sacó de Egipto y no nos asentó en cabaña. ¿Qué cabaña ni cabaña? Era un desierto, no había dónde hacer una cabaña, ni cómo hacer una cabaña, ni nada por el estilo. Así que no estamos hablando de una cabaña en el sentido literal, como uno puede entender, como hay una fotito acá de cabañas en algún lugar del mundo, no sé dónde es esto, parece Yerushalayim. No, estamos hablando de las nubes de gloria con las cuales Dios rodeó al pueblo de Israel y los acompañó en los 40 años de travesía por el desierto. A esto se refieren las cabañas. Esa es la protección divina, que es lo que representa la famosa Sukkah, la cabaña. Y Rabbi Akiva dice, no, no, cabañas, literalmente. Dios nos asentó en cabañas cuando salimos de Egipto. Y por eso Dios nos mandó a hacer cabañas. La pregunta obvia es, momentito, como dijimos antes, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto el 15 de Nisan y ya tenemos toda una fiesta que se llama Pesach con un montón de leyes al respecto de qué comer, qué no comer y cómo limpiar la casa. Y súper complejo Pesach. ¿Qué tiene que ver Sukkot con Pesach? Nada. El Talmud plantea esta pregunta y responde. Es verdad, Sukkot también está relacionado con la salida de Egipto, con Pesach, pero si Dios nos hubiese mandado a hacer una sukkah, una cabaña, en la época de Nisan, cuando efectivamente salió el pueblo de Israel de Egipto, es fácil y es lindo, por lo menos en la tierra de Israel, en las tierras del norte, porque estamos hablando del comienzo de la primavera, es un clima hermoso, no hace mucho frío, no hace mucho calor, está todo muy bien, primavera. Es la antesala, por así decir, del invierno. No, no hay lluvias tampoco, no llueve. En verano en Eretz Israel prácticamente no llueve nunca, no es que prácticamente no llueve nunca. Espectacular. ¿Quién no quiere hacer una cabaña? Es hermoso, salís de tu casa, hace calor en casa, salí afuera, abrí el viento, aire y es hermoso. Es lindo. Entonces, no, si Dios nos hubiese mandado a hacer cabañas en Nisan, en el mes de Aviv, la primavera, entonces no hubiese sido en aras, la mitzvah, no hubiese sido en aras de Dios, hubiese sido algo obvio. ¿Quién no quiere hacer una cabaña para sentirse fresquito en Nisan? Entonces Dios nos mandó a hacer cabañas en Tishrei. Tishrei es el final del verano, comienzo del otoño, llueve. Ahí, si vas a hacer una cabaña, entonces es por la mitzvah, es por el precepto de Dios, no necesariamente porque está lindo sentarse en la cabaña, si te llueve en la cabeza no está lindo. Esto es lo que responde el Talmud. Además de esto, en la Toira misma se llama Sukkot Hag HaAsif, la fiesta de la recolección. Por eso hay muchísima alegría, porque la gente ya recogió todo el producto del campo en los graneros, entonces ya saben cuánta braja, cuánta bendición va a haber, habrá en forma agrícola, por la producción agrícola literalmente, cuánta braja va a haber para ese año, entonces la gente está contenta. Samach, tobejaquejo, realmente te alegrás, porque ya viste el resultado de todo el esfuerzo de meses de haber sembrado, bueno, arado primero, sembrado, cuidado, etcétera, etcétera, y ahora, Haka Asif, la fiesta de la recolección, somos felices, tenemos mucha, mucha abundancia. Esto es lo que representa Sukkot. Ninguno de estos asuntos tiene que ver con Bnei Noach. Ninguno de ellos. Por un lado, los frutos de los cuales habla la Toira, más allá de que yo di una clase, por así decir, en esta clase súper rápido y súper poco detallado, etcétera, hay montones de leyes en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, qué frutos, cómo, cuándo, dónde, qué forma, qué tamaño tienen que tener, qué es lo que invalida al fruto, qué es lo que lo hace válido.
Montones y montones de detalles. Y encima es algo caro. Y encima no es una mitzvah para no judíos. Claramente, en los textos de nuestros sabios que hablan de cómo son los preceptos para los no judíos, el mensaje de la Toira para los no judíos no tiene que ver con los preceptos de Sukkot. No, porque fueron entregados para el pueblo de Israel. No tiene nada que ver. Y por el otro lado, las cabañas tampoco tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque representan la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo nos asentó en cabañas. No tiene que ver con el contenido conceptual de la fiesta de Sukkot como observancia, y estamos hablando de leyes, no tiene que ver con los no judíos. Guste o no guste, no interesa. Esta es una realidad. No tiene que ver con los no judíos. Entonces, por un lado, de vuelta, la cuestión alágica es el contenido conceptual alágico legal de Sukkot es, voy para atrás, a propósito, Ulekachtem lahem tomarán para ustedes y se asentarán en cabañas o Sukkot teishvu. Esto no, con la Israel Israel, todos los judíos, la Torah lo dice claramente. No dice todos los seres humanos, con la Israel Israel, todos los judíos específicamente, son los que se asientan en la Sukkah. ¿Querés hacer una suká? ¿Querés ser feliz haciendo una suká? Vos podés ser feliz con muchas cosas, pero eso no significa que tenga un resultado espiritual en los cielos y en... No, no. No se aplican las cuatro especies, no se aplican las cabañas. Y yo a propósito hay un tercer asunto, si vamos para atrás un cachito, de las ofrendas, que todavía no lo expliqué. Eso tampoco se aplica, obviamente porque no tenemos templo. Ni los judíos podemos hacer las ofrendas, ni que hablar los no judíos. No tenemos templo. Podemos discutir, y no lo vamos a hacer, si un no judío puede hacer una ofrenda hoy en día en el patio de su casa. En teoría sí, en la práctica no lo recomiendo. Por montones de razones, pero no lo recomiendo. Pero esa es otra discusión. Los judíos no hacemos ofrendas, está prohibido hacer ofrenda fuera del templo. El no judío es otra historia, no vamos a discutir esto hoy. La cuestión es que los preceptos de Sukkot no se aplican a los no judíos. Ya sé que salté las ofrendas, esto lo voy a explicar después. Ahora bien, es sabido, y ya lo charlamos en otras clases también, ampliamente, que el Rambam dice, y esto es algo conocido, que un no judío en las leyes de Reyes, en el capítulo 10, la ley número 10, un no judío que quiere cumplir uno de los preceptos de la Toira para recibir recompensas, esas son literalmente las palabras del Rambam, no le impedimos que lo haga. Hay dos puntos exclusivos en los cuales, por así decir, somos más estrictos, que uno es el estudio de Toira, que no tenga que ver con el no judío, con el Ben Noyaj o la Bas Noyaj, o sea, estudiar otros asuntos de la Toira. Esto estaría prohibido bajo pena de muerte celestial. Y el punto número dos es Shabes. Shabes. Está prohibido que cumplan Shabes. ¿Cómo, cuándo, dónde? Esto es otra clase, no tiene que ver con nosotros hoy. El punto es que el resto de los preceptos los podrían cumplir. Entonces eso incluye Sukkot también. Entonces, vamos a poner cada cosa en su lugar. Como decían los chicos, a guardar cada cosa en su lugar. Ok, alhaja, ley. No judíos están totalmente exentos de la mitzvah de Sukkah y de la mitzvah de las cuatro especies. Totalmente, absolutamente exentos. Al punto tal, y yo mencioné esto rápidamente antes, ahora lo aclaro un poco más, las mujeres judías también están exentas de esto. Y si el no judío viene y dice, pero a mí me dejaron afuera, ¿sabes qué? La mujer judía también, entonces. No, es medio raro. Sí, porque hay reglas. ¿Quién está obligado en qué mitzvah? ¿Y cómo y cuándo? ¿Y qué es esto de que las mujeres judías están exentas de la mitzvah de Sukkah y de las cuatro especies de Sukkot? Muy simple, el Talmud en Kiddushin lo dice claramente. Las mujeres, estamos hablando de judíos, están exentas de los preceptos regulados por el tiempo. Sukkot es un precepto regulado por el tiempo. Una vez al año llega el 15 de Tishrei, que viene dentro de poquitito, y hay que hacer tal y cual cosa. Llega el 15 de Nisan, Pesach, hay que hacer tal o cual cosa. Llega Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, hay que hacer tal o cual cosa. Bueno, hay preceptos de esos y eh, no es todo o nada, sino que es más complejo que esto, porque por ejemplo en Pesach tienen que comer matzah igual, a pesar de que es un precepto regulado por el tiempo. Sin entrar en todos los detalles, hay cuestiones de cada fiesta que las mujeres están exentas por ser preceptos que llegan con el tiempo, preceptos positivos que llegan con el tiempo, los negativos igual lo tienen que cumplir, etc. Ni que hablar, entonces, no judíos están totalmente exentos. ¿Qué quiere decir esto? No te falta absolutamente nada
como no judío si no te sentaste en una suká, si no tomaste las cuatro especies. Y lo peor de todo es que incluso si invertís tu dinero, tu tiempo, etcétera, en conseguir las cuatro especies, en estar en la suká, la realidad es que invertiste un montón de dinero porque es caro y no lograste espiritualmente hablando nada. No es que vas a tener mejor año porque moviste el lulav, no es que vas a tener un mejor año porque te sentaste en la cabaña, etcétera. Dios te va a bendecir más y vas a generar las proyecciones divinas de los cuales habla el Zohar y este y el otro. No, la realidad es que no. Y está clarísimo en los textos de Hasides, del Alter Rebbe, lo dice claramente. No, un no judío que cumple un precepto de judíos no logra las mismas proyecciones divinas que el judío. En las palabras del Alter Rebbe, él habla de tfilin específicamente. Si un no judío se coloca tfilin, es como si estuviese sobre una mesa. Es como si no pasó nada y no lo hizo nada y no hizo nada y no logró nada. No es que, bueno, un poco, no. Ay, el Rambam dice una recompensa. Ok, habrá algún tipo de recompensa que yo no soy quien para decir qué, cómo y dónde, porque no lo sé. No lo había escrito en ningún lado cuál es exactamente esa recompensa. Al punto tal, no está escrito en ningún lado, que hay otras formas de entender, interpretar esta frase del Rambam. Si van al código divino de Moshe Weiner, él explica que el Rambam se refiere solamente a los preceptos que tienen lógica. Ahí es donde hay algún tipo de recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que el mundo funciona bien, la sociedad es sana, moral, ética, etcétera. Pero recompensa espiritual, cero. Esto es lo que dice Moshe Weiner en su código, el código divino. Yo no soy quien para discutir con él, porque la cantidad y capacidad y calidad de conocimiento que él tiene es infinitamente superior a la mía, sin lugar a duda. Aclarado esto, mm, tengo otras fuentes en las cuales me apoyo para discutir con lo que él dice. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Entonces, ¿algún tipo de recompensa espiritual hay? ¿Es igual que la del judío? No. La pregunta es, ¿cuánto vale la inversión en lo económico, en el tiempo, en la inversión emocional que uno pone en la cosa para algo que no tiene efecto? En las palabras del Alter Rebbe, es como si es como si no hubiese pasado nada. No es que sacudiste el lulav y lograste algo, no pasó nada. Y la recompensa que dice Rambam, ok, que venga el Rambam me explica cuál es. No lo sabemos, no la conocemos. No, pero en realidad en Kabbalah está escrito que cuando la persona mueve el lulav y lo pone contra su corazón, esto representa la proyección de Das en Pnimius, qué sé yo, qué sé cuánto, las cosas raras que aparecen ahí escritas. No, lo siento mucho, pero de acuerdo a los mismos textos que explican cuál es la proyección, esos mismos textos dicen que en esa proyección no ocurre cuando lo hace un no judío. Entonces no está bien, eh, racionalmente hablando, tomar la mitad del texto y dejar la otra mitad. Tiramos la mitad del texto que dice que no se aplica y nos quedamos con la mitad del texto que dice que es re lindo lo que pasa. Es un error de comprensión. Si vamos a estudiar, pues vamos a estudiar todo el texto adentro. Y si no vamos a estudiar, entonces no estudiamos nada y hacer lo que quieras. Y bueno, no necesitas tampoco un rabino para hacer lo que quieras. Esa es mi humilde opinión. Entonces, exentos, no hay ninguna obligación, es una inversión económica, alta, es una inversión de tiempo, es una inversión de esfuerzo totalmente innecesaria. Punto número uno. Punto número dos, incluso así lo querés hacer, ok, no está prohibido. Yo no puedo decir que está prohibido y no lo voy a hacer. Por esto mismo que expliqué del Rambam, que dije anteriormente. Que algún tipo de recompensa hay. ¿Cuál es? No la sé definir porque el Rambam mismo no lo dijo y no está en otros textos tampoco, que yo sepa, etcétera, etcétera. De hecho, el Zohar mismo dice, en Rus, en Zohar Hadash, en Rus, aparece la idea de que hay un Gan Eden, un paraíso, un Olam Haba, esas son las palabras, un mundo por venir, para no judíos que respeten los preceptos, diferente al mundo por venir de los judíos. ¿Qué quiere decir? Nadie sabe. Que yo sepa, nadie sabe lo que significa el Zohar, qué quiso decir ese Zohar, pero eso es lo que está escrito. Ahora bien, si incluso después de esto la persona lo quiere hacer, yo no voy a decir que está prohibido. No, a mí no me parece que está prohibido, por todo lo que expliqué. Pero
El Rambam dice claramente, no le impedimos hacer la mitzvah kehilchasa, como corresponde. Como corresponde significa de acuerdo a cada uno de los detalles de la ley. Así como un judío, qué sé yo, que quiere cumplir un precepto, tiene que hacerlo según la ley, como corresponde y con todos los detalles. Y si no utilizó todos los detalles, no cumplió el precepto. Y el ejemplo de esto es muy sencillo. Si yo quiero enviar un email, un correo electrónico a una persona, y la persona se llama Juan Pérez, y su email es juanperez@gmail.com, y yo mandé un email al juanperez@gmail.com, no puse el punto, me lo comí. No puse el punto. ¿Llega el email o no llega el email? No. Pero puse la mayoría de las letras, juanperez@gmail.com. Me comí un puntito. Come on. Por un puntito no llega el email. Correcto. Por un puntito no llega el email. Quiere decir que hay asuntos en el mundo que son precisos y exactos. Y si te falta un puntito, no es que hiciste la mayoría y está bastante bien. No, está mal. No cumple su razón de ser. Exactamente lo mismo ocurre con cada uno de los preceptos. O se hace como corresponde 100%, incluso con el puntito, o no hagas nada, en el caso de Bnei Noyaj, por cuanto no están obligados. En el caso del judío, ¿qué le decimos al revés? Pon el puntito. Hey, si lo vas a hacer, hazlo bien. En el caso del no judío, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué te vas a volver loco? Lo más probable, y no lo digo no me malinterpreten, no lo digo en forma burlona ni nada por el estilo, pero lo más probable es que no lo hagan bien, porque no saben, porque no tienen quien les enseñe, porque no tienen una comunidad para verlo, y con videos en YouTube no alcanza. No alcanza. Entonces, embarcarse en una empresa compleja, que en la ley judía es compleja, para judíos es complejo. Todas las leyes que hay sobre las cuatro especies y la azúcar y los días de suco y sé que yo, que sé cuánto. Embarcarse en esto con una alta probabilidad de hacerlo mal, creo que no tiene sentido. Eso es mi humilde opinión. Ahora bien, como dije antes, en términos del efecto espiritual, tampoco está. Si esto es lo que genera el famoso mundo por venir del cual habla el Zohar en Rus, ok, puede ser. No lo sé, no tengo cómo decir ni sí ni no. No quiero mal esperanzar a la gente con cosas que yo inventé. No puedo inventar cosas. Te puedo decir lo que está escrito, eso sí, pero inventar no. Y si digo algo, tiene que tener una fuente que lo apoye. Digamos, mira, yo saqué esto de tal lado. Si no te suena bien, lo siento mucho. Esto tiene tal fuente. Entonces, efecto espiritual en términos de Sukkot, no, y después de tanto lío que vas a hacer para conseguir las especies y para construir la azúcar según la ley, no es lo que a vos te parezca, sino es lo que la ley dice, la ley judía, por supuesto, que es una cabaña. ¿Tiene efecto espiritual? No. Oye, entonces, y en términos racionales, ¿qué es lo que festejamos en Sukkot? Que tiene que ver con la salida de Egipto, históricamente tampoco se aplica a tu vida en particular. E incluso si una persona quiere decir, no, pero yo soy descendiente de los judíos que fueron echados de España, que se fueron para acá, para allá, está bien, pero aún así, eso alágicamente, legalmente no tiene ningún valor. Lo siento mucho por decirlo así, pero no tiene ningún valor. O sos judío o no sos judío. No, pero mi sangre corre por mi sangre, la sangre no vale nada. Hay judíos con todo tipo de sangres, de todos los colores. El blanco, el negro, el rojo, yo qué sé, amarillo. Todas las pieles que andan ahí dando vueltas y la gente racista habla de todo tipo de colores de pieles, pues hay judíos de todos los colores. Entonces no tiene nada que ver con la sangre, no es algo físico, sanguíneo, es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces, ¿cuánto, cuánto vale la pena embarcarse en esta empresa? En mi humilde opinión, cero. No vale la pena. Ahora bien, esto no significa, dicho todo esto, que Sukkot no tiene nada para los judíos. No, es mucho más complejo y mucho más rico de lo que parece. Ya sé que en la pantalla ven un montón de hebreo y me van a decir, pero no entendemos nada de hebreo. Ya lo sé, pero yo se los voy a leer. Para eso lo puse acá, para leerlo de adentro literalmente. Otro de los asuntos que ocurrieron en Sukkot, que yo no lo expliqué anteriormente a propósito, porque lo dejé para explicarlo ahora, había ofrendas. La Toira en Parshas Pinjas, en el libro de Bamidbar,
explica ampliamente cuáles eran las ofrendas que ocurrían en el Beis Hamikdash, en el templo, durante la fiesta de Sukkot. Por supuesto, describe las otras fiestas también, que ahora no nos interesan, pero ahora estamos hablando de la fiesta de Sukkot. En Payas Pinjas aparecen todos los corbanes, las ofrendas que se llevaban en el templo en la fiesta de Sukkot. Y he aquí, a lo largo de la fiesta de Sukkot se llevaban 70 toros. Esto es lo que estaba antes. Uy, acá. Uy, se fue para cualquier lado. Mi mouse se volvió loco, perdón. Ch, Mi mouse se volvió re loco. Uy, acá está. Los famosos 70 toros, perdón, los famosos 70 toros que aparecen en Payas Pinjas, que los judíos ofrendábamos en la época del Beis Hamikdash, del templo, en la fiesta de Sukkot, a lo largo de los 7 días de la fiesta de Sukkot. Luego, en la fiesta de Shmini Atzeres, el octavo día, que vamos a hablar un poquito de esto, pero más adelante, había un toro más, un toro. Se ofrendaba como Korban Musaf, como ofrenda adicional a las ofrendas diarias. Muy bien, avanzamos. Uy, me pasé. El Talmud explica claramente que estos 70 toros eran en favor, en beneficio de las 70 naciones. Acá está la fuente. Es decir, que a lo largo de la fiesta de Sukkot, el pueblo de Israel ofrendaba en su templo, en Jerusalén, que se reconstruye rápido en nuestros días, etc., ofrendas para el beneficio de todas las naciones del mundo. No para el beneficio de ellos, del pueblo de Israel, sino para el beneficio de todas las naciones del mundo. 70 naciones, 70 toros. ¿Qué significa beneficio? Beneficio quiere decir que tengan amplio sustento, que tengan salud, que tengan todo lo que necesiten en lo material, en lo espiritual, etc. Al punto tal que nuestros sabios dicen en el Midrash, que si los no judíos hubiesen sabido el valor y el beneficio que traía el templo para ellos, lo hubiesen cuidado, no lo hubiesen destruido, lo hubiesen cuidado. Pero bueno, el punto es que no lo sabían, no lo entendían, lo que sea. Entonces, evidentemente, lo destruyeron, como ya sabemos, etc. Ahora bien, esto es la relación básica, muy por arriba, que tiene la fiesta de Sukkot con los no judíos. O sea, alguna, entre comillas digo, ganancia, alguna ganancia había para los no judíos de la fiesta de Sukkot que los judíos festejaban. Pero como por eso yo dije al comienzo que vamos a dividir esto en dos partes. Voy para atrás, a propósito. Está la parte alágica, que es la fruta y qué fruto, y digo, ¿dónde que se la azúcar, la cabaña, como es la cabaña, que hay que ponerla arriba, que hay que ponerla abajo, como es la pared, que pared es kosher, que no es kosher, bla, bla, bla. Y está el asunto espiritual, la conexión espiritual. Sukkot, en términos alágicos legales, no tiene conexión con los no judíos. Yo no veo ninguna razón, lo repito, por lo cual un no judío deba perder su tiempo y dinero, etcétera, en conseguirse todo el aparato que representa Sukkot, y las cuatro especies, y la azúcar, bla, bla, bla. Pero efectivamente sí, hay una conexión de Sukkot con el no judío. Y tiene que ver con Simcha, como vamos a ver en un minuto. Esto que está acá, esta cosa en hebreo, que en realidad ni siquiera es hebreo, es en arameo, esta cosa está en esta fuente, en Zohar, primera, parte 1, 221a. Ahí lo van a encontrar los que quieran ir a verlo de adentro. Ahora lo vamos a leer rápidamente y después quiero leer otro texto. Así que vamos rápidamente con esto. Esto es un pedacito chiquitito, chiquitito de una página del Zohar, en donde ahí habla de la alegría de las naciones del mundo, no judíos, en la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría. Para el pueblo de Israel, la Torá dice varias veces, 3 veces, te vas a alegrar en tu fiesta. ¿Qué tiene que ver, alágicamente, con ofrendas en el templo, comidas que había? Ok, eso no vamos a estudiar ahora porque tiene que ver con el pueblo de Israel en la época del templo, Sukkot, nada que ver, ni los judíos lo hacemos hoy en día, pero sí hay alegría. Esto sí, bailamos y cantamos, la fiesta de Sukkot es una fiesta muy alegre. Esta alegría baña, impregna también a los no judíos. ¿Cuál es la fuente de esto? El Talmud, 70 naciones, 70 ofrendas, perdón, que corresponden con las 70 naciones, quiere decir que había algo que ganaban las 70 naciones. Y el Zohar dice así claramente, vamos a leerlo. Aquellos que sepan un poco de hebreo
pueden seguir. Mi lectura lo voy a hacer lo más rápido posible para que sea lo más sencillo posible, porque quiero pasar al próximo asunto que va a explicar esto, Dios mediante, en forma amplia. Vamos. De la misma manera, en la fiesta de Sukkot, no solamente los judíos son juzgados en términos materiales que van a ganar en la fiesta de Sukkot, sino Kula y Alma, todo el mundo entran entran a juicio frente al Rey Supremo. Y Dios los juzga desde el día de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, hasta el 15 del mes de Tishrei. Sukkot es el 15 de Tishrei. Y entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, todo el pueblo de Israel se encuentran inocentes, se encuentran, no sé cómo decirlo, bien, porque hicieron tiyuvta, hicieron tshuva, se arrepintieron de sus pecados, etcétera, etcétera. Tarjin besuka velule beesrog, y se esfuerzan para obtener un azúcar, para construir azúcar, para tener un lulav, beletrog y todas las fiestas las frutas que yo mostré antes. Veloyad y no sabemos quién va a tener éxito en el juicio, cómo va a ser la cosa. Maloji y lo shalom manar sardina. Y los ángeles le preguntan a Dios, los ángeles supremos le preguntan a Dios, ¿y quién tiene éxito en el juicio? ¿Cómo es la cosa? Yo recorté esto. Hay otros asuntos que vienen antes que ahora no importa. Cuchabrijo Omarlon. Entonces Dios les dice, "Innun de mafki beyadawi simanin dili, innun atzchindina". Aquellos que salen del juzgado y en sus manos tienen mis símbolos, estos son los que van a ganar. Le dice Dios a los ángeles. Aquel día, que es el día de Sukkot, salen los judíos con la señal del rey, Betushbachta de Haleila, con las alabanzas de Hallel. Hallel significa una serie de salmos que recitamos, que nosotros vamos a estudiar uno de ellos. Alim besuka, entran en la suka, Esroig bismoila, lula beyamina, tienen en la izquierda, en la mano izquierda el Esroig, ese que parece un limón, tienen en la mano derecha el lulav, Hamán kulu de Israel de Reshim de Malco Kadisha. Entonces todo el mundo ve que el pueblo de Israel están marcados con la marca del rey Supremo, el Rey Santo, Paschvi hambre. Y dicen, abren la boca por así decir, y dicen, Ashrei ha'am shekachalei, Ashrei ha'am shashem eleikav. Dichoso es el pueblo que le pasa esto. Dichoso es el pueblo que Dios es su Señor. Y acá viene la parte más interesante, que yo lo subrayé a propósito. ¿Ok? Entonces sabemos que Sukkot, cuando el pueblo de Israel utiliza el lulav y el esrog, y esto muestra la victoria del pueblo de Israel en el juicio. Muy bien. ¿Y esto qué significa? Ad kan vas de koila. Hasta aquí es la alegría de todos. ¿Quiénes son todos? Hedvasa dushpizin es la alegría de los visitantes que entran en la azúcar. Abraham, Yitzhak, Yaakov, que hoy no voy a hablar de ese tema, que visitan en la azúcar. Veafilu humo isa oilen hadam vehedvaso misbarjin minah. E incluso las naciones del mundo, humo isa oilen, se refiere a los no judíos. Haddan se alegran vehedvasa, con mucha alegría. Misbarjin minah, y son bendecidos con esta alegría. La fiesta de Sukkot, la braja, la bendición, ¿va solamente para los judíos? No, va para los no judíos. Pero pará. Un momentito. El Zohar nos dice que los no judíos salen con el lulav y el esrog y se alegran y entonces esto les da braja. No. El Zohar está diciendo que los judíos hacen lo que tienen que hacer y esto genera alegría en los no judíos también. Vealdo. Y por causa de esto, esta alegría, korbenin bechol yoima alayu, hacemos los judíos ofrendas todos los días de Sukkot en beneficio de los no judíos. Le atola alayu shalem, visbarjun minan, para que ellos tengan shlam, paz, shalom, paz, los no judíos tengan paz. Le atola es como para echar, en el buen sentido, para echar sobre ellos paz, sobre los no judíos, visbarjun minan, y que sean bendecidos de nosotros, que los no judíos reciban bendición de los judíos. Mikanu leala, de aquí en adelante, terminado la fiesta de Sukkot, Yumahat, hay un día, Yumahat, de Malka Iloi, es un día del Rey Supremo, es el octavo día, Shmini Atzeres, de Malka Iloi, del Rey Supremo, de Hadi Behub Israel, en el cual Dios, el Rey Supremo, se alegra con los judíos. Dixiv, como está escrito, esto es Parshas Pinjas,
el cuarto libro de la Toira, 29, 35, etc. Beyom Hashmini Atzeres Tielahem, en el octavo día, Beyom Hashmini Atzeres. Eviten trabajar, de Ayum Mato min Malka Belhoidoi, Hedvasa Dilei Israel. Este día es el día para el rey solo y se alegra con el pueblo de Israel, él y el pueblo de Israel. Punto. Esto es el Zohar. ¿Qué aprendimos de este Zohar? Varias cosas. Pero el concepto que yo quiero sacar de este Zohar es que el pueblo, de vuelta, como dijimos antes, esto está en el Talmud, el pueblo de Israel hacía, ofrendaba ofrendas, como sea sacrificios, qué sé yo, para el beneficio de las naciones, para la alegría de las naciones, para Hedvasa, Shalom. El Zohar decía claramente, perdón, Shalom es paz, Hedvasa es alegría, Visbarjun, Braja, que tengan bendición también los no judíos. Quiere decir que los judíos hacían algo para beneficio y bendición y paz de los no judíos en Sukkot. Esta es la relación de Sukkot con los no judíos, en términos alágicos, porque esto es espiritual. Y en términos alágicos, ¿qué quiere decir esto? No significa que tengas que tener una sukkah, no significa que tengas que tener un etrog y un lulav. El Zohar no dice esto. En ningún lado está escrito eso, ¿no? ¿Podés alegrarte? Sí. ¿En qué? Podés alegrarte que tenés el mensaje de la Toira como corresponde, que entendés lo que es realmente judaísmo, no caíste en las tonterías místicas de los que quieren venderte cualquier tontería con tal de que pagues unos pesos para hacerte una camella, un amuleto y decirte que esto te va a dar bendición. No, 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 no. No. Yo no quiero decir que lo que yo digo es correcto. Pero es mentira lo otro. Lo siento mucho, pero es mentira. No, pero me dijeron que en Kabbalah. Y en realidad el Esrog significa no sé qué cosa. Y el Lula, bla, 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 bla. Y Gesed, y Gbur y Tiferes y todas las cosas impresionantes que aparecen escritas en todos lados. Lo siento mucho, pero no se aplica a los judíos. Lo siento mucho. Y los nombres de Dios. Y la Yud y la Hey y la Vav y la- Lo siento mucho, pero no se aplica a los no judíos. Acá tenés una prueba clarísima del Zohar. ¿Quiénes son los que salen con el regimo de Malco? Con la marca del rey. Son los judíos. Si realmente, místicamente hablando, los no judíos tuviesen algo que ganar de la observancia, quiero que sean claras las palabras, de la observancia de los preceptos de Sukkot, pues estaría escrito. Y no es así. Y fíjense, y el Zohar es muy clarito en realidad, cuando habla, lo que pasa es que la gente no sabe, pero ¿qué va a hacer? Cuando el Zohar habla de Kula y Alma, todo el mundo, el Zohar no está hablando de todos los seres humanos del mundo. Lo siento mucho. En Zohar, cuando habla de Kula y Alma, todo el mundo son todos los judíos. Cuando dice Barnash, que significa hombres, se refiere a los judíos. No se refiere a los no judíos. Porque cuando se refiere a los no judíos, se utiliza otro lenguaje. Humo Isa Oilom, las naciones del mundo. Bnei Alma, las personas del mundo. No llama a los judíos Bnei Alma, a las personas del mundo. Entonces, los que enseñan estas cosas y lo quieren vestir de algo universal y de algo para todos, pues están enseñándolo mal. O porque no saben, o porque a propósito lo hacen mal para ganar unos pesos o lo que sea que quieran ganar. Prestigio, no interesa. Pero está mal, lo siento mucho. Está mal interpretado, está mal leído. Ok, dicho todo esto, nos queda la parte, no terminé, pero nos queda la parte alágica de esta alegría. Esta alegría se puede entender de diferentes maneras. No hay nada escrito que yo haya visto al respecto de esto. Eso lo aclaro. La alegría se puede entender con estudio de Toira, Pikud de Hashem, Yesharem Samchei Leif, la Toira de Dios, los preceptos de Dios, el estudio es recto y esto alegra el corazón. Por eso una persona que está de duelo no estudia Toira, porque te alegra el corazón. Esto es una forma de ver esta alegría. Uno puede participar en un evento, que en general se hacen eventos públicos, por lo menos en el mundo de Chabad hacemos eventos públicos incluso en la calle, por ejemplo en Buenos Aires, no recuerdo el día exacto, si va a ser el domingo que viene o el miércoles que viene, no recuerdo, pero es público, no es que es un secreto ni nada por el estilo. Se corta en el 11, en el barrio de Once, la calle, Pueyrredón, en los que se saben en Argentina, Pueyrredón, entre Tucumán, al revés dije, Tucumán entre Pueyrredón y Paso, Tucumán entre Pueyrredón y Paso, se corta, la gente baila y hay música y hay, ok, es alegría, vale, querés bailar, podés bailar, querés participar de eso, podés participar de eso. Pero los preceptos en sí de la fiesta de Sukkot me parece que no tienen ningún sentido
lo repito, etcétera. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a estudiar esto mismo, pero un poquito más profundo. Este es el Salmo 117, que nosotros lo leemos, lo que el Zohar, voy para atrás un segundo, ahora vuelvo, Haleila, Haleila, Hilula, lo que sea. El Zohar hablaba de Halel, alabanzas. Este es uno de los salmos que son parte de ese grupo de alabanzas. Cuatro o cinco salmos, qué sé yo. 114, 115, 16, 17, 18. Estos salmos los recitamos todos los días de Sukkot, tienen que ver con por qué recitamos esto todos los días. Es un precepto rabínico que tiene que ver con alabanza a Dios. Quieren recitar esto, se puede recitar. No es un problema, no hay ninguna prohibición de ninguna forma, etcétera. No hay ninguna obligación tampoco. Lo que vamos a estudiar ahora es un pequeño texto que humildemente escribí como explicación de este salmo. Como yo dije antes, estoy escribiendo la traducción de los salmos y cuando escribí la traducción del Salmo 117, agregado a cada traducción, como todos los que hayan visto mi libro de Salmos, hay explicaciones hasídicas. Esto es lo que escribí para el Salmo 117. Así que vamos a leerlo juntos. Me tienen que dar un segundo, así cambiamos esto. Un segundo. Ok, vamos. Bien, creo que se ve. Sí. Ok, voy a mover el texto, así que no se preocupen. Si la parte de arriba está cortada, yo se los voy a leer. La idea mía en este sentido es leerlo rápido pero que se entienda lo que estamos leyendo. Ya sé que hay una parte que no, que no la pueden ver, ya lo sé, pero paciencia, a ver un segundito, un segundito. Ok, ahí. Bueno, vamos. El Salmo decía, alaben a Dios todos los pueblos, el ensálcenlo, que se alábenlo todas las naciones. Es un salmo que tiene dos versículos nada más, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad y la verdad de Dios es eterna, alaben a Dios. Muy bien. Este salmo es relativamente problemático. ¿Por qué? Porque el salmo dice, la lectura simple del salmo, alaben a Dios todos los pueblos, se refiere a las naciones. De hecho, el texto mismo es, Hallelujah Hashem Kol Goim, que alaben a Dios todas las naciones, Shabehu Kol Umim, y que lo alaben todas las naciones, Goim y Leumim. Utiliza dos palabras, vamos a ver más adelante esto. Paciencia. No está hablando de los judíos, está hablando de los no judíos. Y esto lo leemos en Sukkot. Voy a sacar mi cámara un segundito, solamente para que se vea todo el texto. Después, bueno, a mí ya me conocen, un pelado con anteojos no, no cambia nada. De vuelta. Alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo todas las naciones, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad y la verdad de Dios es eterna. Alaben a Dios. Hay varias opiniones entre nuestros sabios, eso tiene fuentes, etcétera. No vamos a entrar en todas las fuentes ahora. Hay varias opiniones entre nuestros sabios sobre cuál es el factor que hace que todas las naciones alaben a Dios. Y de hecho yo estaba diciendo anteriormente, perdón, entre una cosa y la otra me olvidé. Fíjense, el Salmo es rarísimo, que todas las naciones del mundo alaben a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con nosotros. Porque Dios es bueno con los judíos, entonces todos los demás tienen que alabar. No se entiende. Vamos a ver. Hay varias opiniones entre nuestros sabios sobre cuál es el factor que hace que todas las naciones alaben a Dios. Una de ellas es que la lluvia en el mundo genera esa alabanza. Lluvia, que la fiesta de Sukkot juzga al mundo entero por lluvia, es para todos, no es para los judíos nada más. La lluvia cae para todos. Todo el mundo necesita lluvia para regar los campos, llenar los pozos de agua y demás. Por eso, respecto de la lluvia, el Salmo dice, alaben a Dios todos los pueblos. Esto es una cosa que aparece en el Midrash. ¿Cuál es la alabanza de todos los pueblos a Dios? Lluvia. Nuestros sabios explican que el día en el año en el cual Dios juzga a su creación respecto de la lluvia es la fiesta de Sukkot. Lo dice el Talmud claramente. En base a esto, la alabanza de todos los seres humanos, repito, todos los seres humanos expresada en este salmo, está relacionada con la fiesta de Sukkot en particular y en general con toda la fiesta del mes de Tishrei, porque el juicio empieza en Rosh Hashanah, continúa en Yom Kippur, termina en Sukkot, Shemini Atzeres y bla, bla, bla. La Toira dice que a lo largo de los días de la fiesta, de esta fiesta, deben sacrificarse en el templo, entre otras ofrendas, 70 toros. Esos 70 toros representan una ofrenda a Dios que los judíos hacían para el bienestar de las 70 naciones del mundo. Es decir, cada uno de los numeritos que ven acá son las fuentes, pero no voy a detenerme ahora en las fuentes.
A lo largo de la fiesta de Sukkot se ofrecían sacrificios en el templo en beneficio de todas las naciones del mundo. De hecho, nuestros sabios dicen que si las naciones del mundo hubiesen sido sabido lo beneficioso que el templo era para ellos, lo hubiesen protegido. ¿No lo hicieron? El beneficio que las ofrendas en el templo durante la fiesta de Sukkot generaba, cadena, ahí nada más, para las naciones del mundo, no se trataba solamente de abundancia material. Desde una perspectiva más profunda, ese beneficio era el refinamiento de las naciones, o sea, una elevación espiritual. ¿Qué estamos diciendo? Los 70 toros que se ofrendaban en el templo en la fiesta de Sukkot generaban refinamiento espiritual en el interior de cada no judío del mundo entero. Ahora bien, ¿por qué justamente en la fiesta de Sukkot se ofrecían esos sacrificios y no en otro momento? O sea, si la cuestión es el refinamiento de los no judíos, no tiene nada que ver con Sukkot. Puedes hacerlo en otro momento también. El pensamiento hasídico explica que la fiesta de Sukkot viene después de Yom Kippur, que es el día del perdón. En ese día, el perdón divino limpia, entre comillas, por así decir, al pueblo de Israel, dándole la fuerza necesaria para proyectar al mundo bendición y bienestar. Esto es una perspectiva de lo que es Yom Kippur, un poco más profundo de lo que la gente normalmente entiende o conoce. ¿Por qué? Porque generalmente la gente dice, bueno, Yom Kippur, el día de perdón, etcétera. Pero es algo individual, es para mí. O sea, yo soy perdonado y ahora estoy limpio, ahora puedo hacer más macanas, más lío, es total. No. Desde esta perspectiva, que es una forma de ver Sukkot nada más, es que el pueblo de Israel tenga la fuerza necesaria para refinar el mundo entero. ¿A través de qué? A través de haber pasado por la fiesta de Yom Kippur y haber hecho tshuva, por supuesto, arrepentimiento, etcétera. Por eso, luego de recibir ese perdón divino, el pueblo de Israel estaba en condiciones de refinar a las naciones del mundo. O sea, ¿por qué? De vuelta, ¿qué es lo que estamos respondiendo? ¿Por qué justamente la fiesta de Sukkot está relacionada con el refinamiento de las naciones del mundo? Porque viene después de Yom Kippur. Yom Kippur hay una limpieza y elevación espiritual en el judío, y esa elevación espiritual del judío le permite al judío afectar positivamente al resto del mundo. Ese asunto está vigente hoy en día también, a pesar de que el templo no está en pie para hacer las ofrendas, pero el refinamiento sí es posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estudiando, aprendiendo, creciendo. A través del arrepentimiento y la conexión del pueblo de Israel con Dios en el día de Yom Kippur y los días anteriores, incluyendo el Rosh Hashanah y el mes de Elul, Él, Dios, envía al mundo una energía especial, su bondad. Como dice, voy para atrás, el versículo, se fortaleció sobre nosotros su bondad. A través de que nosotros, por así decir, obtuvimos su bondad. Elul, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esto genera que alaben a Dios todas las naciones. Volvemos. En las palabras del Salmo, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad. Entonces ahora podemos generar un refinamiento en las naciones del mundo para que las naciones del mundo alaben a Dios. Esa bondad divina que brilla sobre el pueblo de Israel es la que le permite luego, en la fiesta de Sukkot, porque viene después de Yom Kippur, refinar a las naciones del mundo. ¿Cómo? A través de los 70 toros, etcétera. Ese refinamiento es lo que causa en ellas, en las naciones del mundo, alaben a Dios todos los pueblos. Ajá. Entonces hay algo que el pueblo de Israel logra con su tshuva, su conexión con Dios, etcétera, y eso que logra el pueblo de Israel tiene un efecto en las naciones del mundo también. Ahora bien, en el versículo se mencionan pueblos y naciones. Pueblos en el hebreo original del Salmo es Goim y naciones es Leumim. Eso, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Eso es porque el refinamiento mencionado puede ocurrir de dos maneras. Dos formas de mencionar al resto del universo, a las naciones, al resto de los seres humanos, porque hay dos refinamientos, uno y dos. Hay un refinamiento que distingue entre la porción del bien y la del mal de cada cosa. Todo en el universo, a partir de que el hombre, el primer hombre, comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, etc., todo en el mundo está mezclado entre bien y el mal. La porción positiva del objeto refinado se eleva a Dios, mientras que la porción negativa es destruida, desechada, acabada.
Eso es un tipo de refinamiento. Hay un refinamiento más profundo que logra elevar incluso las partes negativas de cada cosa, transformándolas hacia lo positivo, porque después de todo, todo lo que existe en el universo es porque Dios lo crea. Quiere decir que algo de positivo tiene que tener, incluso lo que se ve como negativo. Algo de positivo debe haber. Un segundo. Ok. Por eso el versículo utiliza dos expresiones, pueblos y naciones. La palabra pueblos en el hebreo original goim hace referencia al primer tipo de refinamiento en el cual solamente las porciones positivas son elevadas a Dios. Estamos hablando de la gente, los no judíos que andan caminando por la calle, solamente lo positivo de ellos es elevado a Dios y el resto se pierde, se destruye. Y en los discursos hasídicos que se habla de este tema, las fuentes de estas ideas que estoy compartiendo acá, que de hecho están acá abajo, si a alguien les interesa chusmear, no dicen qué es lo que se refina y qué es lo que se pierde. Es algo muy general, es un concepto. Y a esto se refiere pueblos. Mientras que la palabra naciones en el hebreo original, leumim, hace referencia a un refinamiento más profundo, en el cual incluso las partes negativas son elevadas. De acuerdo a lo explicado hasta aquí, el orden de los versículos es en realidad inverso. Está al revés el Salmo. Primero el pueblo de Israel recibe la bondad divina, que es el versículo 2 del Salmo, y luego los pueblos y naciones alaban a Dios, que es el versículo 1 del Salmo. Mm, de vuelta, vamos para atrás. El Salmo empieza, alaben a Dios todos los pueblos, ensálcenlo todas las naciones. ¿Por qué? Porque se fortaleció sobre nosotros su bondad y la verdad de Dios es eterna, alaben a Dios. Pero en términos de tiempo cronológico, primero se fortalece la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel, Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Y esto genera que alaben a Dios todos los pueblos. Está al revés. Sin embargo, después de todo, los versículos están escritos de manera inversa. O sea, está bien, lo podemos explicar y tiene sentido. Fue muy linda la explicación. Pero está escrito al revés el Salmo. Esto da lugar a otro asunto más profundo en el refinamiento de las naciones que ocurre después de la fiesta de Sukkot en Shmini Atzeres. Hay otra parte, por así decir, como vamos a estudiar. El concepto básico de Shmini Atzeres es la relación única, y esto lo vimos en el Zohar. Lo aprendimos y lo dice Rashi en su comentario de la Toira también, en Payas Pinjas, si no recuerdo mal, o sea que no es ninguna novedad. El concepto básico de Shmini Atzeres es la relación única entre Dios y el pueblo de Israel. Como dicen nuestros sabios, de vuelta, cada cosa tiene que tener su fuente, y ahí está la fuente, perdón, en esta fiesta la ofrenda central era solo un toro, no sé por qué está en mayúscula, no debería, simbolizando el pueblo de Israel, un toro. En lugar de 70 toros que a lo largo de Sukkot, en Shmini Atzeres era un solo toro. Ellos también, nuestros sabios, dan el ejemplo de un rey que hizo una fiesta para todos sus sirvientes durante 7 días. Al octavo día, cuando todos se estaban, falta una N, retirando para volver a sus casas, el rey le pidió a su hijo que se quede un día más para festejar ellos dos solos. Eso es Shmini Atzeres. Lo leímos del Zohar. Shmini Atzeres se traduce como el octavo día, evita hacer trabajos. No está escrito la palabra hacer trabajos en la Toira, pero eso es lo que significa. Atzeres tielahem, no hagan trabajos. Luego de la fiesta de Sukkot, 7 días, que incluye al resto de las naciones, como ya explicamos ampliamente, 70 toros, 70 naciones, lo vimos del Talmud, viene, el octavo día, la fiesta de Shmini Atzeres, la fiesta privada del pueblo de Israel con Dios. Supuestamente, si nos quedamos acá, suena que esto no tiene nada que ver con los no judíos. Están totalmente afuera. Esta es la fiesta de Dios con el pueblo de Israel. Chao. En las palabras del Zoyar, que están en otro lugar, pero lo mismo, Malka Israel Bilhoidoy, el rey y el pueblo de Israel solos. Esta fiesta privada, por eso está entre comillas también, genera una alegría enorme en el pueblo de Israel. ¡Wow! Shmini Atzeres. Buenísimo. Bailamos y qué sé yo, con la Torá. En base a esto, los versículos en su orden natural representan cómo, luego de las alabanzas de todas las naciones, Dios proyecta una alegría adicional sobre el pueblo de Israel. Vamos para atrás. El versículo 1, ¿qué dice? Alaben a Dios todos los pueblos, ensalcen a las naciones. ¡Wow! Todos los no judíos alabando a Dios. ¿Y esto qué genera? Esto genera que se fortalece la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel. No es lo mismo que leímos antes. Antes leímos otra cosa.
Antes leímos, viene Elul, todo el trabajo de Chuba de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur. ¡Wow! El pueblo judío trabajó un montón. Esto genera incluso que ahora podamos tener fuerza para refinar a las naciones, para que las naciones alaben a Dios. Primero dos, después uno. Ahora las naciones alabaron a Dios y esto genera algo adicional para el pueblo de Israel, la bondad de Dios sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver, paciencia. Vamos para atrás, vamos para adelante. Back to the future. Repito, este párrafo, ya lo leí, pero lo repito a propósito. Esta fiesta privada entre Dios y el pueblo de Israel genera una alegría, enorme en el pueblo de Israel. En base a esto, los versículos en su orden natural representan cómo, luego de las alabanzas, de vuelta, luego de las alabanzas de todas las naciones, Dios proyecta una alegría adicional, algo más, nuevo sobre el pueblo de Israel. Aunque esta fiesta, comillas, es privada, comillas, como ya expliqué varias veces, tiene un efecto en el mundo y no solo en el pueblo de Israel. Por eso el versículo continúa diciendo, no terminó ahí, la verdad de Dios es eterna. La palabra eterna en el salmo original es leoilom. Leoilom también puede traducirse como hacia el mundo. Emes Hashem leoilom. La verdad de Dios va ¿a dónde? A parar al mundo. O sea, el final de todo el trabajo de refinamiento es la proyección de la verdad de Dios, de manera que lo sienta no solo el pueblo de Israel, sino también el resto del mundo. Y el mundo no son perros y gatos, el mundo son todos los seres humanos. ¿Quién va a sentir la bondad de Dios? ¿El perro, el gato? No. Esto representa un tercer nivel de refinamiento. Antes hablamos de dos, ahora agregamos uno más, en el cual los objetos dejan de ser cosas separadas de Dios con porciones de bien y de mal que son o no elevados. No, 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 no. En este tercer nivel, cada cosa pasa a percibir que lo único que existe es Dios. La verdad de Dios se revela, entre comillas, en el mundo. Está como agregado dentro del Salmo, que no está escrito en el Salmo. La verdad de Dios al mundo, la verdad de Dios se revela en el mundo, que todo lo que existe en el universo tiene una chispa divina. En resumen, estos dos versículos representan diferentes etapas en la revelación divina en el mundo. La tarea del pueblo de Israel y el refinamiento de las naciones. Uno, el pueblo de Israel realiza su tarea de arrepentimiento y conexión en Yom Kippur y días previos, generando la revelación de su bondad, la bondad de Dios. Dos, ahí están las fuentes y toda la historia. Dos, perdón acá, esa energía permite que el pueblo de Israel refine a las naciones del mundo durante la fiesta de Sukkot, 70 toros, 70 ofrendas, etc. Este refinamiento ocurre de dos maneras, como pueblos o como naciones, dependiendo de quién es quién. El que le hizo daño al pueblo de Israel es un pueblo, el que apoyó al pueblo de Israel es una nación. ¿Ok? Se puede ver de diferentes maneras, que aparece así también en los Midrashim, en las explicaciones de estos sabios. Este refinamiento hace que las naciones del mundo alaben a Dios. Por cuanto el pueblo de Israel logró el refinamiento de las naciones, las naciones para que alaben a Dios durante la fiesta de Sukkot, entonces ahora reciben la fiesta de Shmini Atzeres, el octavo día, una revelación superior de su bondad. Estaba la bondad de Dios para que el pueblo de Israel pueda refinar al mundo, y está la bondad de Dios como resultado de ese refinamiento. Cuatro, eso genera una alegría enorme en el pueblo de Israel, que resulta en la revelación de la verdad de Dios. ¿Pero en dónde? En todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, logrando un tercer nivel de refinamiento en el cual toda la creación percibe que la única verdadera existencia es Dios. Esta acá debería decir es, no él, como si el Salmo tuviese en realidad tres versículos. No lo tiene, pero es como si. ¿Cómo leeríamos el Salmo de acuerdo a toda esta explicación hasídica? Porque se fortaleció sobre nosotros su bondad en Yom Kippur. Entonces alaben a Dios todos los pueblos, ensálcelo todas las naciones en Sukkot, porque se fortaleció sobre nosotros su bondad en Shmini Atzeres. Y todo esto que genera, la verdad de Dios es eterna, alaben a Dios, que es el final del segundo versículo. Quiere decir, bueno, ahí está la última fuente de esta página, volviendo, quiere decir todo esto que hay una relación, claramente, entre las naciones del mundo y Sukkot. Pero esa relación no pasa por la observancia de los preceptos específicos de Sukkot y la Sukkah y el Lulav y el Esrog y volverse loco, que cómo se hace esto y qué rezo se dice y cuál es la bendición. No, no puedes decir la bendición. Si la bendición es que Dios te santificó con sus preceptos, pero en este caso no se aplica, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Hoy ves, mir. No.
No pasa por ahí. Pasa por conocer, entender el beneficio que el templo tenía para las naciones del mundo, entender que había ofrendas, entender la alegría de la conexión con Dios, entender la bondad de Dios, entender la verdad de Dios. Pasa por otro lado la alegría de Sukkot, y pasa por otro lado la observancia de los no judíos de la fiesta de Sukkot. Esto es mi humilde opinión, esto es como me parece a mí más claro, sencillo y basado en los textos que andar diciendo, va para hacer esto y hacer lo otro y gastarte un montón de plata en algo que no te va a generar absolutamente nada, ni en lo material, ni en lo espiritual. Vamos a algunas preguntas, un segundito, que aparecieron en YouTube. Un segundito, un segundito. Hoy pregunta José, ¿qué significa o relación tienen los días? Porque dice el primer día tomarán y durante 7 días, pero agrega un octavo día. Sí, el significado es que está el primer día de Sukkot, son una fiesta de 7 días y después hay un octavo día. Eso es básicamente la idea. También tiene que ver con el número 8 en general, en Pashas Shmini se habla mucho de esto, tiene que ver con lo que trasciende lo cíclico, por eso es una alegría superior, el octavo día. Vivi dice, a veces no es que no queremos cumplir los preceptos, es que no tenemos un maestro que nos enseñe. ¿Es verdad? Pero hay que tener paciencia porque no estás obligado de cumplir los preceptos. Mira, un segundito. Julia pregunta, ¿entonces ya me espera alegría y servicio de los preceptos de Beninoyaj en Sukkot o algo así? Sí, correcto. Podés alegrarte en la fiesta de Sukkot porque existe la posibilidad de que te eleves. Esa es la alegría, quizás puesto en otras palabras. Esa es la alegría de un no judío conectado con el mensaje del judaísmo para los no judíos de Sukkot. Sukkot, Shmini Atzeres, etcétera, podés elevarte, podés crecer, podés aprender sobre Dios, hay mucho para aprender. Esa es la alegría que una persona debería tener en Sukkot. César pregunta cuándo estará terminado la segunda parte de Salmos. Espero que en 4 o 5 meses. Depende mucho de mis tiempos, etcétera, etcétera. Un segundito. Héctor pregunta si los no judíos pueden comer carne de puerco. Sí, pueden. Hay un midrash que dice que Dios va a dar una recompensa para los no judíos que no coman puerco. Existe, pero no es una mitzvah de ninguna manera. De ninguna manera. Claudio tiene una pregunta. Vamos. ¿Cómo está, Rabino? Buenas noches. Buenas Tengo una noches. consulta. Usted, como dice, los Bnei Noach, ¿no? No están obligados a hacer eso, ¿no? Porque no tienen ningún beneficio, ¿no? Pero ahí tengo una duda. Eh, digamos, nosotros, digamos, las personas en común, a veces para poder entender la magnificencia del Creador, ¿no? Y también ver también las carencias de algunas personas, digamos que, por ejemplo, no tienen techo o comida. A veces tendríamos que experimentarlo nosotros mismos, ¿no? O sea, yo pensando racionalmente, por ejemplo, el ayuno que hubo, ¿no? En las fiestas pasadas, yo llegué a hacer el ayuno, pero no por querer imitar, sino para poder entender, o sea, solo por curiosidad y, y de verdad, cuando uno no come nada, no toma nada de agua, y ve, digamos, hay personas o animales que es, es su vida eso, ¿no? Entonces, uno realmente se vuelve, compenetra con esas necesidades. Si es, o sea, claro, digamos, en teoría uno lo sabe, ¿no? Pero yo, a mi punto de vista, hasta no experimentarlo, no es uno plenamente consciente, ¿no? Y lo mismo yo creo que en el tema de las cabañas, o sea, digamos, muchas personas, o sea, no son conscientes, digamos, que tienen un techo, ¿no? Un techo
Entonces, y hay personas que no, ¿no? Y animales que no, ¿no? Lamentablemente, que sufren mucho. Entonces, a veces somos insensibles a ese tema, ¿no? Entonces yo lo veo no tanto por buscar digamos, un beneficio, ¿no? Tratando de imitar al pueblo judío, ¿no? Sino para poder racionalmente, ¿no? Este, realmente entenderlo a nivel físico, ¿no? Y que pueda tener una trascendencia espiritual también, ¿no? Porque realmente, bueno, eso es lo que, esa mi duda, ¿no? Ok. Mira, a mí me gusta ser directo, sencillo y lo más transparente posible. No ayunamos en Yom Kippur porque hay mucha gente con hambre. Y no vivimos en una azúcar porque hay gente sin techo. No, no tiene nada, nada que ver. En ningún lugar en el Talmud, en ningún lugar, en ningún escrito, yo no estudié todo, pero en ningún lugar está escrito una cosa así. No existe eso. No, no tiene nada que ver con eso. Si vos racionalmente tomaste esto lo tomaste así, esa es tu interpretación meramente tuya. No tiene nada que ver ni en lo espiritual, ni en lo material, ni en lo racional, nada. No tiene nada que ver con eso. Yom Kippur no tiene nada que ver con eso. Sukkois, ni con los animales, ni nada por el estilo. No. Eso es tu interpretación. Y no, si Sukkois lo relacionamos con la protección divina, como hablamos de las nubes de gloria, qué sé yo, que Dios protegió al pueblo de Israel en la salida de Egipto, si Sukkois es que efectivamente está relacionado con la protección divina, no necesitas una sukkah para sentir la protección divina. Salís a la calle, ya tendrías que poder sentir la protección divina, no sé en qué lugar del mundo vivís, pero la calle está complicada. Los eventos de todos los días te das cuenta de la protección divina sobre cada uno de nosotros. Entonces no necesitas una azúcar para esto. Ahora, si tenés pena, lástima o la palabra que corresponda, empatía, no importa, no estoy siendo preciso con esa palabra, por la gente con hambre, entonces no ayunes, dales algo para comer, dales tzedaka. Acercate a cada uno, llevarles un sándwich a cada uno, tenés preocupación por la gente sin techo, entonces hay asociaciones que se ocupan de los homeless, etcétera. ¿Qué sentido tiene que sacas a vivir en una cabaña porque hay gente sin techo? No, anda a ayudar a la gente sin techo. ¿Qué sentido tiene que ayunes porque hay gente que no tiene para comer? Anda a ayudarlos para que coman. ¿Qué beneficio tiene la gente que no tiene para comer porque vos ayunaste y ahora sentís el dolor de ellos? No, anda a darse de acá y ellos van a tener para comer. Entonces, no tiene que ver con eso el ayuno de Yom Kippur ni Sukkot, no, no está relacionado con esto. Por lo menos esa es mi forma de entenderlo. Entiendo que vos tenés otra forma de entenderlo, ¿ok? Pero no está escrito eso en ningún lugar en los textos. No. No sé si hay otras preguntas. Julio Godoy preguntó en YouTube algo interesante. Cuando usted dice que debemos estudiar la parte que nos corresponde de la Torá, ¿esto es no estudiar Kabbalah? No, esto es estudiar la parte que te corresponde de la Torá. Mirarlo de forma positiva. ¿Cuáles son? ¿Qué significa refinamiento personal? ¿Qué significan las cualidades interiores? ¿Qué significan todas las ramificaciones de todos los preceptos de Bnei Noyaj? Hay toda una toira completa para estudiar sobre el crecimiento personal. Kabbalah es una parte de la toira y no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Es una realidad. Guste o no guste. Ya. Hasides tiene ideas que sí tienen que ver con Bnei Noyaj porque presentan al hombre frente a Dios. Al hombre, quiero decir, al hombre, ser humano, frente a Dios. Y hay asuntos de Kabbalah que aparecen en Hasidus también. Y esto lo puede estudiar, cierto, Bnei Noyaj también, ciertas partes de Hasidus pueden estudiarlo, sin lugar a duda, porque te presenta y te da una perspectiva de quién sos frente a Dios, cuál es tu misión en el mundo. Pero el estudio de Kabbalah per se no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. ¿Te sirve de algo saber que está la letra Yud y la letra Hey? ¿De qué te sirve saber esas ideas? Y que la letra Yud y la Hey se pueden poner con puntitos Shuruk o con puntitos Shva, y uno representa una cosa, otro representa otra, y el coma representa Keser, y después el Patach representa Jochma. ¿Qué ganaste con eso? ¿Qué refinamiento personal hay en eso? Ninguno. Para el judío tampoco. Hay que entender qué significa estudiar Kabbalah. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Cindy. Rabino, disculpe, saludos a todos también.
Disculpe, a veces como que no entiendo mucho, en realidad entonces, ¿cuál es el propósito de la celebración de cabañas para un judío? O de Sukkot para un judío. Recordar que Dios nos asentó en cabañas cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Según Rabbi Eliezer, se refiere, así en la Halajá, se refiere a las nubes de gloria. Recordar la protección divina de las nubes de gloria en la travesía a lo largo del desierto. Y Rabbi Akiva dice que hubo cabañas literales, entonces recordamos esas cabañas. Pero este es el punto de la fiesta de Sukkot. Eh, Y para uno como no judío, ¿cómo podemos obtener de esta festividad, una enseñanza? O sea, aparte de escucharlos a ustedes, ¿hay algo que podemos hacer en estas celebraciones? Alegría. Leer salmos es algo positivo para siempre, en toda situación, pero alegría, sin duda, alegrarse de ser parte de la misión divina en el mundo, o sea, de participar en el mundo de Dios, alegrarse de tener los ojos abiertos y haberse alejado de la idolatría y poder tener relación directa con Dios, alejarse de poder estudiar Toira en una forma más profunda para que te conecte con Dios, es una alegría muy grande. Yeah. Muchas gracias, Rabina. Muy bien, gente. Se hizo un poco tarde, pero me parece que era importante tener esta perspectiva diferente y espero que todos podamos participar de esta alegría. No sé si Cindy tiene otra pregunta, pero rápido. No, Rabino, es todo. Ah, Muchas ok. gracias, disculpe. Muy bien, muy bien. Que podamos participar de esta alegría, que podamos en la práctica tener esta alegría máxima que es la venida del Mashiach pronto en nuestros días. Y esto depende de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros haga su parte, su granito de arena, en su lugar, según su rol. Y esto ciertamente es lo que Dios quiere de nosotros. Gente, Shavua Tov, buenas noches. Guapo, Rabino, muchísimas Gracias, Rab. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, buenas Rabino. noches. Gracias, Rabino. Shabbat. Bendiciones a todos. Todo, todas bendiciones. Gracias, Rabino.